Durante la época prehispánica, al Valle de México llegaron 7 tribus nahuatlacas. La última de todas, la de los mexicas, y la primera, la de los ochimilcas. Pero mucho antes de que estas tribus nahuatlacas desde Aztlán llegaran al valle que hoy levanta majestuoso a la Ciudad de México, había ya varios hombres. Y aquellos hombres vivían en enormes penurias. ¿Sabe por qué? Porque no conocían el fuego. En aquel entonces los habitantes del Valle de México lo que hacían para poder sobrevivir era cazar animales y comer su carne. Pero ¿sabe qué? La comían cruda. Y cuentan que cuando caía la noche y de las montañas bajaba el frío y de los lagos salía el frío, sufrían mucho los hombres, las mujeres, pero sobre todo los niños y los viejos. Y entonces los notables de aquel entonces se reunían e intentaban descifrar la manera para poder cocinar sus alimentos, pero sobre todo para protegerse del frío. Pero cuenta la leyenda que un día una lejanísima estrella lanzó un poquito de su fuego hacia la tierra, cayendo el fuego y causando una enorme cantidad de destrozos, incendiando bosques y matando miles de animales. Cuenta también la leyenda que los gigantes de la montaña, que eran enemigos de los hombres, pudieron apresar al fuego y que crearon comisiones para cortar árboles y que éste no se extinguiera. También para cuidar que no se esparciera y matara todo a su alrededor, pero sobre todo para cuidar que los hombres no obtuvieran su preciado tesoro. Y mientras los gigantes de la montaña con muchísimo recelo y cuidado estaban ahí protegiendo a su fuego, en una cueva que estaba por la zona de Cuicuilco, un venado, un armadillo y un tlacuache platicaban. Estaban poniéndose de acuerdo para intentar robarse el fuego de los gigantes de la montaña y llevarlos con sus amigos los hombres, pero bien a bien no sabían cómo hacerlo. Y entonces el tlacuache, que era el más sabio de todos, dijo: yo me comprometo a traer el fuego. Y sus amigos inmediatamente comenzaron a burlarse. Comenzaron a decir cómo un animal tan lento, tan pequeño, tan insignificante iba a poder robarse el fuego de los gigantes de la montaña y llevárselos a los hombres. Y entonces el tlacuache les contestó: búrlense, búrlense, pero ya verán que voy a ir hasta allá y voy a traer de regreso tan preciado elemento. Nada más les pido un favor: cuando me vean llegar con él, ayúdenme a alimentarlo. Cuenta la leyenda que al atardecer siguiente el tlacuache se escabulló hasta donde estaba el campamento de los gigantes, y cuando llegó se hizo bolita. Los gigantes, por supuesto, que se percataron de que ahí estaba, pero el tlacuache pasó ahí 7 días y entonces los gigantes pues asumieron que ya era parte del paisaje. Y durante ese tiempo el tlacuache se percató que cuando era más o menos la madrugada, los gigantes se dormían. Así que cuando llegó el 7.º día y llegó su madrugada, el tlacuache rodó hasta donde estaba la hoguera y ahí extendió su cola. Una llama la prendió y entonces el tlacuache tomó una brasa y la metió en su bolsita marsupial y salió de ahí corriendo, pero un gigante lo vio. El tlacuache corrió lo más rápido que pudo, pero el gigante no tardó mucho en atraparlo. Cuenta la leyenda que el gigante golpeó, agitó, pateó, movió y aventó al tlacuache. Lo creyó muerto y entre fuego y sangre el tlacuache rodó por toda la montaña hasta donde estaban los hombres, quienes ya lo esperaban con los amigos del tlacuache, el venado y el armadillo. El tlacuache llegó moribundo a este lugar y ahí extendió su cola en donde todavía había unas pequeñas brasas y los hombres inmediatamente las tomaron y con ellas encendieron una hoguera y el tlacuache murió. A partir de aquel momento el tlacuache fue nombrado defensor de la humanidad y se reconoció que quien carece de facultades físicas, como es el caso del tlacuache, lo puede compensar, claro está, con la inteligencia. Y cuenta la leyenda que a partir de aquel momento es que los tlacuaches tienen la cola pelada.